bendición. Ya de que salgan nuestros niños y que ya nos ordenemos los adultos, pues ya les voy a pedir su atención, ¿verdad? Para ir tomando nuestros lugares. Muy bien. Ya saben que si vienen por vez primera, aquí se predica expositivamente. ¿Qué fundamento bíblico hay? El Salmo dice: la exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples, alumbra los ojos. La Biblia tiene que exponerse, Hebreos 4:12, porque es viva y eficaz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió y sale de la boca del Señor, su Dios. Así que no predicamos sustentados en filosofías, en modas. Es la palabra eterna, inerrante de nuestro Dios, que ella misma dice que los cielos y la tierra pasarán. ¿Qué significa esta figura literaria que dice la Biblia? Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. ¿Qué significa esta figura, hermano? El mundo cambiante, las modas cambian y siempre regresan. Se vuelve a poner en boga, ¿qué? Lo que ya había pasado. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que es ya fue. ¿Se da cuenta? O sea que nada más es reciclado así en círculos. Pero la palabra de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Bueno, seamos bienvenidos. Dice que Dios es un Dios de orden en Corintios 14. Pero ese orden no necesariamente es postural o ceremonial, sino es un orden numérico, ¿sí? Ya se dio la apertura al culto, se cantaron alabanzas a Dios. Como les decía yo siempre, ¿a quién le gustó la alabanza y a quién no? Y algunos dicen, no, a mí no me gustó. Y le aclaramos que, perdón, la alabanza es para Dios, no es para nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender esto. Aleluya. Ya de ahí se levantó la ofrenda y ahora vamos a la exposición de la palabra. Dice que Dios es un Dios de orden. Si usted ya no cantó cuando debía de cantar, guarde silencio ahora. Si usted no se puso en júbilo cuando era de ponerlo, ahora usted guarde compostura. Vamos a adorar a Dios. ¿A través de qué, hermano? De la obediencia, del estudio diligente de la palabra. Muy bien. Damos gracias a Dios entonces por todo, y todo tiene que ser para la gloria de nuestro bendito Dios. Nosotros estudiamos la Biblia en serie y procuramos hacerlo en serio, aunque siempre tenemos alegría, gozo en nuestro corazón, porque es fruto del Espíritu Santo. Y ya pasamos Colosenses, llegamos a Tesalonicenses. ¿Cuánto les ha bendecido Dios en la carta a los Tesalonicenses? ¿Qué hemos aprendido del contexto de esta carta? ¿Sí? Búsquela con Biblias abiertas, si tiene Biblia, si tiene, ¿cómo se llaman los teléfonos celulares, no? Teléfonos inteligentes, aunque no soy muy proclive a eso, porque luego te llegan los WhatsApp, los memes y los mensajes y ya te robaron la bendición. Pero bueno, en el contexto hemos estado enseñando que Tesalonicenses es una de las primeras cartas que Pablo escribe. La escribe en el año 40 del primer siglo. Imagínense que los evangelios casi son del año 70 del primer siglo. Entonces, Tesalonicenses, aunque cronológicamente no aparece primero, sino es el orden en que la iglesia inicial, primitiva se llama, los fue acomodando las cartas, y sabemos que Dios estuvo en esto. Y Tesalonicenses, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo? Miren, todas las iglesias fuera de Jerusalén ya son iglesias en su mayoría gentiles. Recuerde que la Biblia nos enseña que están los hebreos, los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? De todas las naciones del mundo. Y así es como nacían las iglesias en el primer siglo. Por ende, había una conjunción ahí de
un mosaico de culturas, de costumbres, de paganismo, de idolatría. E imagínense entonces llegar y establecer esta contracultura, porque el cristianismo no es una cultura, no es una subcultura, es una contracultura, porque estamos en el mundo, dice Juan 17, pero no somos del mundo. ¿Cómo está eso? Estamos, pero no pertenecemos ya a este mundo, hermano. Nuestra constitución del cielo, ¿cuál es? Esta es nuestra regla de fe y conducta. Y eso es un choque cultural, contracultural, porque se nos manda a actuar, a pensar. Recuerde que como el hombre piensa, así vive. Claro que les parece locura al mundo que nosotros no corremos como ellos corren. No practicamos las costumbres que ellos practican, sino que somos mandados a la doctrina, a practicar lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo principal que a Dios le agrada? Más que todo, hermano. Más que cantar, más que ofrendar, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. Saúl pensó que había agradado a Dios, el rey Saúl. En el sacrificio trajo lo mejor del pueblo de Amalec. Pero el profeta Samuel le dice, ¿por qué no hiciste lo que se te mandó? Dice, no, sí lo hice, dice, y traje lo mejor de Amalec. La orden fue, no dejes nada, porque todo está maldito en ese pueblo. Entonces no es como yo pienso, quiero o siento, es como Dios dice. Buenos días. Sí, hermano, esto no es moda, y es contundente, y es así. No es de que soy cristiano, pero puedo hacer esto o aquello. Lo vimos cuando terminamos la primera carta a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué aprendimos allí la semana pasada? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? ¿Se lo sabe de memoria? Porque veo que no va a su Biblia. ¿Cómo dice? Y todo vuestro, pero dice primero, y el mismo Dios de paz. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eso terminamos la semana antepasada. Y el mismo Dios de paz. Es tan importante la santificación, la santidad. A la iglesia de Cristo se le llama los santos. Y sin santidad nadie verá al Señor, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Él aborrece el pecado, y dice la Escritura, no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, el cristianismo es así, hermano, radical. Dice, y todo vuestro ser, ¿quién lo va a santificar? Dios Padre. Y que nos santifique por completo. O sea que no es como la religión griega que decía, o los griegos, que la carne era mala, pero el alma era buena. Y había que martirizar la carne, matar la carne físicamente, y ellos vivían espiritual en su alma, en su pensamiento, en ir al templo. Y esas filosofías, esos pensamientos trascienden, hermano, a través de los siglos y pasan de generación a generación, permean la iglesia. Y muchas veces en la iglesia, y usted me va a apoyar en esto, de que hay iglesias donde lo principal es que el espíritu. No es que el espíritu, hermano. Y se siente el espíritu y hablaron en lenguas y lloraron y hasta sentían escalofríos, pero salen y son más paganos que el diablo, hermano. ¿Por qué? Porque eso permea. Pero con base en la Escritura, ¿cómo debe ser nuestra santidad? Integral, completa, todo nuestro ser, que es espíritu, el alma, y también que debemos cuidar y guardar en santidad hasta que Cristo venga, y el cuerpo. Esto puede parecer para nosotros algo así, pero imagínense el impacto, el choque que tiene este mandamiento divino en una cultura que fornicaban en el templo en la diosa Afrodita, tomaban y martirizaban el cuerpo con pecado porque el cuerpo era malo.
para desprender su alma y entrar al aposento de los dioses, al Olimpo. Entonces llega la palabra, el mandato, y dice: no, el cuerpo no. Por eso es que decían: es que Cristo no puede ser Dios porque vino en carne y en la carne está el pecado. Imagínense la lucha cultural que para ellos significaba. Por eso no es cosa ligera y es importante hoy día, en 2023, cuidar ¿qué? El espíritu. Si ya naciste de nuevo, recuerde que el hombre natural solo es alma y cuerpo. Cuando cae el hombre en pecado, muere su espíritu. Cuando Cristo viene, nacemos de nuevo por la fe y entonces pasamos a ser el hombre, un tricótomo. Como Dios Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Pero debe mantenerse santo, cuidado, todo nuestro ser. Y esto es hermoso porque Dios no manda que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas. Hacer y ser santos en tus fuerzas se le llama religión, ¿sí? Legalismo, fariseísmo, y se sufre. Porque intentar ser cristiano sin el Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, es imposible, hermano. Quedas frustrado y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, ¿sí? La carne. Dice uno: no, es muy difícil. Imagínate vivir sin darle a la carne lo que la carne quiere. Cuando hablo de la carne, usted tiene que ir a Gálatas capítulo 5, del 17 en adelante, donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aprendimos en Tesalonicenses que hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo se hacen morir las obras de la carne? No dándoles alimento, ¿sí? Ok. Entonces, quiero que usted vea el contexto. El primer siglo, en el año 40, llega Pablo, predica el evangelio, él siembra la semilla, como le dice a los corintios, en Corintios 4. ¿Cuál era el problema en Corintios? ¿Quién se acuerda? Era una iglesia con muchos dones de Dios, pero era una iglesia que tenía pleitos, celos entre ellos. Es posible que en una iglesia haya pleito, hermano. Sonríe, el Señor le ama. Que haya diferencias. ¿Y por qué pasa el Señor este cernidor en la iglesia? Porque mucha gente llega con ese pensamiento ilusorio, no, ay, no voy a ir a la iglesia y ahí ya es la antesala de ¿qué? Del infierno, porque del paraíso no, hermano. Y llegan pensando que aquí van a encontrar hombres y mujeres que casi ya con alas para irse. Y no, batallamos con nuestros celos, con nuestra egolatría, con nuestra codicia, con nuestra amargura, con nuestra ira, con nuestra desesperación. Wow. Y chocamos. Y muchos en ese choque no soportan y se van. ¿Y qué dice la Escritura? Que es necesario que haya disensiones, que haya diferencias para que sean aprobados los que son y los que no son. Así que el que se va no sale en la foto, hermano. Aleluya. Muy bien. Y el que se va es señal de inmadurez. Recuerde que estamos hablando de madurez desde la semana pasada también. Ok. Pablo le dice a los corintios, hay grupos que dicen nosotros somos de Cristo en la iglesia, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Kefas o Cefas, que es Simón, nosotros somos de Apolos. Y él dice, pero ¿quiénes somos los líderes? Si nosotros nada más sembramos la palabra y el crecimiento, dice uno riega, uno siembra, otro riega, abona, cuida, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, el que una iglesia crezca no es virtud del apóstol, del pastor, del líder. No, hermano. Dejemos de estar idolatrando. No, la iglesia del pastor fulano. La iglesia es de Cristo. Buenos días. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dice Pablo, yo sembré. Él llegó en su trabajo misionero, siembra la semilla, la palabra. Dice Apolos regó. Pero la gloria es de Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Pablo está sorprendido
él está sorprendido, es lo que hemos estado estudiando, que Pablo estaba admirado del crecimiento de la iglesia en Tesalónica. Él sembró como sembró en Corintios, como sembró en toda Asia, pero esta iglesia y Filipos también es una iglesia que le maravilló, que le asombró. Sí. No hay ya necesidad que prediquemos alrededor porque ustedes se encargan de predicar. O sea, ellos estaban haciendo ya el trabajo pastoral, apostólico, porque mucha iglesia que está permeada con esa doctrina de un solo hombre que el Señor aborrece. Usted ha oído en Apocalipsis que el Señor dice, pero tengo contra ti que tienes la doctrina ahí de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dice, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? Laos es pueblo y Nico es el líder, ¿sí? O sea, el pueblo, la iglesia y un hombre prácticamente que es su Dios, su ídolo, y eso es abominación, porque la iglesia, los pastores no somos cabeza de la iglesia, el cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Ningún pastor pagamos nada por la iglesia, hermano. Solo somos consiervos juntamente, tenemos una función diferente, pero la iglesia es de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo se asombra porque eso es la costumbre en las iglesias. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la iglesia católica? ¿Quién es el que hace todo? El cura. ¿Cuántos han visto esas películas donde andaba el cura en el burro, hermano? Visitando al pueblo, orando por los enfermos y todo. Esa figura permea la iglesia evangélica. ¿Y qué es lo que quiere la iglesia evangélica? ¿Que su pastor qué? Visite a todos los enfermos, entierre a todos los muertos, bautice a todos y case a los muertos, iba a decir, a los que no se pusieron vivos, y que bendiga las unidades, los carros nuevos, y o sea, solo quieren cambiar al pastor por el cura, pero el trabajo es igual. No. ¿Qué le asombra y cuál es el deseo de los líderes? Tener una iglesia como Tesalónica, hermano, donde él sembró la semilla. ¿Y qué dice? ¡Wow! Pablo estaba asombrado, hermano, del crecimiento de esa iglesia. ¿Sí se recuerdan que lo leímos? En el inicio, cuando él les escribe, si usted regresa a Primera de Tesalonicenses, dice que, verso 7, él se sorprende en el capítulo 1, verso 7, y está hablándole a los tesalonicenses, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Imagínense, ¿en qué? En los que han creído. Dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad, wow, ¿de qué? De hablar nada. ¿Cómo ve esa iglesia, hermano? Que Pablo les sembraba, les mandaba la doctrina y ellos ¿qué hacían? Ellos se encargaban de predicar, de visitar a los enfermos, de echar fuera demonios y estaban llenando toda esta región. Pero eso lo logró Pablo. No, porque en los Corintios no sucedió. Al contrario, Pablo tenía que regresar y exhortar a esos corintios porque eran duros, hermano. Eran rencillosos. Siempre estaban buscando lo suyo propio y no lo de Cristo. Pero aquí vemos que sí, hay iglesias así, hermano. Ahora, estamos viendo que está admirado Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, dice en el verso 3, segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Ahora le prendo la pantalla. Yo sé que usted es de la generación de la televisión y de las pantallas, pero también quiero que mueva su Biblia, hermano, para que tome destreza bíblica, ¿sí? Y le dije, algunos no han encontrado Tesalonicenses o ya encontraron Tesalonicenses. Y es la segunda carta, son dos cartas
En la segunda carta son solamente 3 capítulos. En el versículo 3 de segunda Tesalonicenses capítulo 1, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo de los tesalonicenses, hermano. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como se merecen, como es digno. ¿Qué les dice? Por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Vuestra fe va? ¿Vuestra fe va? O sea que los tesalonicenses era una iglesia, ¿qué, hermano? Muy diferente a las otras. O sea, tenía una fuerza, o sea, se multiplicaban, iba creciendo. ¿Qué tan importante es crecer en la fe? Hermanos, se necesita crecer en la fe, sí, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir siendo niños, ya lo vimos el jueves. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Voltea a ver al hermano y si le tienes confianza, dile, ya deja, debiendo ser ya maestros. Pero hay algunos que les gusta, hermano. Yo recuerdo que mi pensamiento de primaria, cuando llegué a 5º año, se me hizo muy difícil y yo anhelaba regresar a 2º, hermano. Digo, confieso que no sabía, pero decía, oye, qué padre fue 2º. Y muchos hacían. Tomaron la decisión de casarse y lo decían, ¿a qué hora me casé? Y quieren regresar a la vida loca de soltería. Y dicen, no, ya ahora madura, agarra la carreta y jala. Por eso hay que tener ¿qué? Hoy, ¿de qué cree que vamos a hablar hoy? ¿Hacia dónde me encamino? Porque él les dice que ellos también estaban creciendo, hermano. ¿En qué? En paciencia. Ya vimos fe, ya vimos amor, ya vimos esperanza, que es una triada de virtudes. La fe, sin fe nadie puede agradar a Dios. El amor, wow, Dios es amor. ¿Sí? Y la esperanza pues es lo que nos mantiene, hermano, sin caer en los ansiolíticos, en el alcohol, en la droga, sin caer en la depresión. Sí se vale tener algún, así como que, ay, ¿ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿A qué vine? ¿Quién soy? Entonces vamos a ver Tesalónica, una iglesia en crecimiento. Ya le voy a poner la pantalla para que deje de sufrir un poco. Ahí vemos. ¿A cuántos les gustan las plantas, hermano? El jueves se reían, no sé si de mí o conmigo, porque le decía yo que hay gente tan, ¿cómo decía yo? Tan neuras, que están cargados, hermano, y plantan algo. Y se les mueren hasta las artificiales, les decía yo. Sonría, mire lo que tengo que hacer para quitar esa cara de... Hasta las plantas artificiales, de esas que son de plástico, que parecen reales, las plantan y las matan. No, están pesados. ¿A cuánto les gustan las? Hermano, el plantar, cuidar, regar, abonar y crecer, luego ¿qué satisfacción espera uno? Cuando brotan, ¿verdad? Y esa es la paciencia, la figura que toma en Hebreos, que es la paciencia del labrador. ¿Usted qué pensaría de alguien que lo ve, va al jardín, va al huerto, siembra una plantita de limón así, y al otro día ya va con su jarra y su cuchillo y su exprimidor, y usted le diría, ¿a dónde va? No, pues voy para cortar el limón porque me voy a hacer un agua. ¿Usted qué diría de esa persona? Que no le funciona, ¿sí? O está de broma. Entonces, el crecimiento, hermano. Dios es divino. Dios cuando crea, ¿qué es lo que Él establece? Que tenía que haber ¿qué? Crecimiento, multiplicación, llenar la tierra. Y nosotros hemos hablado que cuando algo está sano, ¿qué? Crece. No tiene usted que forzarle, no. Cuando algo está sano, crece. Entonces Dios para su iglesia, ¿qué quiere, hermano? ¿Cantidad o calidad? Pero también quiere cantidad. ¿Pero qué busco primero? ¿Cantidad o calidad? Cuando yo predico con sana doctrina, van a nacer buenos cristianos. Y luego van a crecer. Pero ese es el crecimiento que queremos, que se multiplique ¿qué? La sana doctrina. Entonces, por eso el Señor,
¿Cuál fue su semilla? 12 hombres. 3 años y medio. ¿El que hizo? Se vertió en 12 hombres. La multitud llegaba, veían sus milagros y todo y se iban. Y a él no le preocupó la multitud. ¿Cuántos están oyendo? Él se vertió por 3 años, 6 meses en 12 hombres y uno le salió hijo del diablo, Judas, el hijo de perdición. Pero de allí, esos 12, sí 12 porque luego vino ¿quién? Matías. Y esos 12, ¿qué tanto crecieron? Véase usted, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Minatitlán, Veracruz. ¿Se multiplicaron o no se multiplicaron? Pero la doctrina de los apóstoles es la sana doctrina porque es la que Cristo vertió en ellos. ¿Cuántos están entendiendo esta figura, hermano? ¿Para qué? Para no perdernos. ¿Nosotros qué es lo que buscamos? ¿Cantidad? Hermano, si es de buscar cantidad, pues hagamos show. Démosle a la gente lo que quiere oír. Que no importa que se casó, se divorció, se puede volver a casar, puede venir vestido de mujer si es hombre, vestida de hombre si es mujer, y no hay problema, pásale. Lo que queremos es que sea una iglesia de miles. Si el éxito está en cantidad, la iglesia católica está en un éxito. La luz del mundo es una iglesia de muchísima gente, hermano. ¿Y qué es lo que asombra? Que han podido crecer sin Dios. Sí, yo cuando veo esos grupos así, aún de nombre evangélicos que crecen, y les platiqué que vi una en un video, que creo yo porque las tomas que hacían o eran algunas cámaras especiales o traían un dron ahí, hermano. Aquí no puedes volar un dron porque le puedes arrancar la cabeza a alguien, pero era un domo y se veía todo recamado de lujo. Y una cantidad impresionante, una orquesta, un predicador, pero predicando mentira, pura motivación. Pero eso vende. Pero ellos decididamente están buscando ¿qué? ¿Calidad o cantidad? Cantidad. Entonces, buscar la sana doctrina es sembrar esa semilla correcta. Porque habría falsos, como hubo falsos profetas, dice también hay falsos maestros. Y un falso maestro predica un falso evangelio. Y un falso evangelio produce un falso creyente, hermano. Y hay mucha gente que cree esas mentiras. Y hay otros peores que tienen un Dios que es el Dios de su imaginación. Pero no es el Dios de la Biblia, hermano. Cuando usted le dice a alguien, es que Dios se aira, dice, pero ¿cómo Dios se va a irar si es amor? Porque nosotros medimos a Dios humanamente. Tenemos un pensamiento muy humano de Dios. Dios no es como nosotros. Dios se puede airar y Él sigue siendo ¿qué? Santo, justo, perfecto. Lo sabemos por los atributos de Dios. Dios puede enviar una ciudad entera al infierno y seguir siendo ¿qué? Digno de adorar, digno de alabar. Porque la ira de Dios es santa y justa. Si usted mide a Dios con su ira, con mi ira, entonces yo cuando me airo, yo peco, hermano. ¿Cuántos cuando se airan destruyen lo que edificaron con sus manos? Estás edificando tu nido, ¿no? Ahí está la paloma y el palomo, pero en un golpe de timón, y hasta los palomitos salen. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero en un momento de ira, ¿qué hace? Con sus propias manos la destruye, hermano. O sea que, pero la ira de Dios no, la ira de Dios es santa, justa. Dios puede tomar al mundo y deshacerlo en el infierno y Él no pierde nada, porque la ira de Dios es santa y justa. Por eso nosotros, dice, cuando nos airamos, dice, aírense, pero no pequen. ¿Cuándo pecamos? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si ya pasó un día y no te hablas con cariñito, ¿cuántos tienen más de un día, hermano, que aguantan así molestos y no se hablan nada más? ¿Vas a comer? Y eso sí come ahí, porque si no ya se sale a comer. Digo, si lo acompaña, vea la suerte, los astros. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esa figura?
Que no te caiga la noche, te peleaste en la mañana y en la noche todavía siguen molestos. ¿Por qué? Porque le abres la puerta al diablo, hermano. ¿Por qué me desvié en la predicación, hermano? ¿O sigo en la predicación? Estamos hablando de sana doctrina. ¿Por qué nosotros estamos empecinados en que la sana doctrina y la sana doctrina? Porque lo que está sano, crece sano. Cuando algo no crece, es antinatural. ¿Y por qué no crece? O crece torcido. Porque tiene un defecto en su ADN, en su semilla. Por eso en la parábola del sembrador el Señor dice, y una tierra dio tanto, y otra tierra dio tanto, pero Él aclara, Él dice, el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra, que es el corazón del hombre, y la circunstancia, las aves que comen esa semilla, y habla de los demonios y las mentiras del diablo, el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, pero el problema no está en la palabra, el problema está en el corazón humano. Por eso nosotros debemos esforzarnos en siempre estar tratando los temas de una manera correcta, hermano, para que entonces así nos multipliquemos. Queremos ser que la tierra se llene de la gloria de nuestro Dios, pero correctamente. Y eso está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que sembrar, otros riegan y otros la riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y vemos aquí una dicha, y yo se lo digo como pastor. Qué dicha es cuando le predico a alguien, hermano, y no tiene necesidad de que yo lo traiga amenazado, amarrado. Los mentores de discipulado, ¿qué tienes que hacer para que vengan tus discípulos, hermano? Casi los traes amarrados, hipnotizados, porque no quieren. Pero no son todos, porque hay algunos que les predicó uno. Yo tengo muchos ya, hermano, que yo les prediqué, ya son pastores. ¿Y cómo cree que me siento? Contento. Pues no soy suicida, no soy un kamikaze. No, yo quiero que la semilla que sembré, y si crecen más que yo, qué coraje. No, ¿por qué? Porque Dios me tiene que, porque yo les he predicado. Y ya andan pastores en diferentes ciudades y hasta fuera del país. Y yo sembré la semilla, les di las coordenadas y todo, pero la gloria es de ¿quién? Pero nosotros participamos de ese gozo. No ha usted experimentado eso de que le ha compartido a alguien y hasta se lo llevó a usted, hermano. Ya ahora es líder en alguna otra iglesia. Pero ¿eso qué produce? Una santa alegría. Vemos a Pablo que está sorprendido de que esta iglesia, ¡pum!, explotó. Y daban testimonio, dice, ¿qué es lo que leímos? Dice, al grado que nosotros no tenemos que andar predicando, él podía estar haciendo otra cosa. Y eso es cuando una iglesia es así, está hermosa. El domingo pasado que participamos del culto conmemorativo, ¿cuántos estuvieron? ¿Y cuántos se alegraron? Y sabe que yo ya no hice nada más que predicar, hermano. Pero antes, cuando está uno iniciando la iglesia, uno barre, uno trapea, uno acomoda las sillas, entonaba yo la alabanza y luego cobraba yo la ofrenda y luego yo predicaba y terminaba y iba corriendo a la puerta donde estábamos y a despedir a los hermanos y todo lo hacía yo. Imagínense que lo siguiera haciendo. ¿Qué es una familia hermosa, hermano? Cuando todos participan. Los hijos van con alegría, van por el pan, van por lo que haga falta. Todos ponen la mesa, hermano. No hay leones. Porque luego dicen que, ¿cómo es que dice? Que el león es el que se lleva la mayor. Sí, porque todavía hay de esos machos. Gracias a Dios ya no abundan por acá. Pero hay de esos leones mexicanos, ¿verdad?, que se sientan en la cabecera de la mesa y no hay bendito poder que los pare, hermano. No son capaces ni de levantar sus trastos y llevarlo o sea, no sienten que hay que atenderlos a todos y tristemente luego llegan a pastores, hermano. Y ya están como santones ahí sentados y que toda la grey los esté sirviendo. No, que los sirva su esposa si tiene paciencia. No, hermano. Tenemos todos que
¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es la figura literaria? Que somos un cuerpo, pero que siendo muchos miembros, somos ¿qué? Un solo cuerpo. Y cada uno tiene una función. Y si cada uno hace una función, eso es lo que le alegró a Pablo, que él no tenía que hacer todo porque hubo una iglesia que entendió y le produjo al apóstol Pablo una alegría que esa sí la entiendo perfectamente. Tesalónica, una iglesia en crecimiento, segunda parte. Y vamos al capítulo 1, versículo 3. Y mire qué dice Pablo a los tesalonicenses. Debemos, ¿cuándo? Siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, como se merece. Amado, amada, iglesia, visita, vecino. Yo tengo la característica que usted tiene de que veo más los errores, veo más lo malo que lo bueno. En una reunión en una de matrimonios nos pusieron un ejercicio, que en un cuaderno escriba lo malo de su cónyuge. Y uno hasta humo echaba el lápiz. Otra hoja, por favor. Y luego dicen, ahora en esta otra hoja anote las virtudes de su cónyuge. ¿Cuántos tienen facilidad para señalar la paja en el ojo ajeno? Y ay, qué difícil es reconocer. Y aquí vemos lo hermoso que Pablo les está reconociendo y le está dando gracias a Dios por ellos. Dice, porque vuestra fe va creciendo. Amado, la fe tiene que ir creciendo. Porque todo el modelo de Dios, mire, si usted se da cuenta, todo crece. Todo crece, hermano. Usted toma una semilla, la planta, ¿y qué pasa con esa semilla? Brota, se pudre, muere, sale, crece, y dependiendo la semilla, ¿verdad? Algo increíble, así una semillita de mango, o más así. ¿Y cómo se llega a hacer? Impresionante. Pero ¿cuántos ven que esa es la manera? Esta iglesia la empezamos 4, 5 personas y ha pasado, pero ríos de gente. Aquí, solamente aquí que plantamos, son 17 años, hermano. Ya vamos para 18 años, ya vamos a la mayoría de edad y todavía seguimos cambiando pañales. Pero ese es otro tema. Y gracias a Dios, entonces, lo que está sano, crece. Cuando algo no crece, ¿qué? Tristemente, o sea, tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene un defecto, y se preocupa uno. Imagínate, no me preocuparía que no creciera un rosal, un árbol frutal, pero que no crezca tu hijo o que no crezca tu nieto. Y tú dices, ay Dios, algo está pasando, ¿sí? Pero hablando como iglesia y hablando así en el mundo, todo va a crecer. Entonces, ¿cuál es la alegría del apóstol Pablo aquí, hermano? Que los tesalonicenses estaban, ¿qué es lo que dice? Que por cuanto vuestra fe va creciendo. Wow. ¿Y qué otra cosa también crecía? Y el amor de todos, pero aquí hay una figura, hermano. Dice, el amor de todos y cada uno. ¿Qué entiende usted ahí? Que es una iglesia que en su mayoría todos iban a la par. ¿Sí? Y es una iglesia que en su individualismo hacían el todo. ¿Qué es esto? Que cada uno de ellos tenía una fe cierta, sana, que se estaba multiplicando, y un amor de Dios en sus corazones que estaba abundando. Pero no es que era el pastor y 2, 3 más, no. ¿Qué es lo que dice Pablo? Todos. El ejemplo que yo les daba,
que cuando hay un evento, algo que hacer, y veo que todos se apuntan y todos están, digo, gloria a Dios, porque eso es el objetivo. No que ya tú estés anciano y sigas jalando, hermano, la escoba y el trapeador. No, que ya no es porque sea algo oneroso o algo que no dé satisfacción. No, sino es que cada quien ya se tiene que dedicar a lo suyo. Y puedo poner muchos ejemplos, pero se nos va a acabar el tiempo. Bueno, a usted no, a mí sí. Dice: y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda. O sea, no es que hay. ¿Qué dice? Abunda. Esta misma palabra, pleró, es la que se ocupa cuando dice traer los diezmos al alfolí y abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué? ¿Para qué? Y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Hermanos, esta misma palabra es la que Pablo le dice a los tesalónicos. La fe de ellos, no solo había fe, sino que abundaba, hermano. No solo había amor, sino que abundaba, y esto le causó un bendito gozo al apóstol Pablo al ver que la obra que su Señor le encargó, imagínense qué cuentas iba a entregar Pablo de esta obra en Tesalónica, o ya entregó delante de Cristo. Cuando Cristo le diga: a ver, ¿qué hiciste con los dones que te di, Pablo? No, en Tesalónica no, fue increíble, aunque la gloria es de Dios, pero Él sembró. Tenemos que ser obedientes. Predique la palabra. El crecimiento es de Dios y la gloria es de Dios, hermano. Usted predique la palabra y asómbrese, maravíllese. Hay gente que yo les predicaba cuando recién Dios me alcanzó y de repente se soltaban a llorar. Y yo decía: yo no le hice nada. Y ciertamente yo no le hice nada. El que lo hace es ¿quién? Dios, porque su palabra está viva. El Espíritu Santo la toma y convence de pecado a la persona. Y luego dejaban el alcohol, dejaban la droga, dejaban la prostitución, se metían de cabeza a la iglesia y muchos ¡pum!, dispararon, crecieron impresionantemente, hermano. ¿Y uno cómo se queda? No te vas a poner celoso que le prediques a uno y tú estés de diácono, ya tengas 30 años de diácono y no avanza, y le predicas a uno y ya se hizo pastor, apóstol, ya es misionero. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la gloria es de Dios, hermano. Pero no quiere decir con eso de que entonces está bien, a Dios le agrada mi vida así. Ya se va a jubilar de cristiano y no ha salido de la silla, hermano. Pero esa es otra prédica. Entonces dice: abunda para con los demás. Ojo, en la iglesia, ¿hay amor en ti? Debe abundar ¿para quién? Para con los demás, ¿sí? En la apertura habló nuestro hermano Orlando del amor de Dios. O sea, el amor, ¿cómo se ve el amor? Que da. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Si alguien dice que ama y no da, solo ama de lengua, ¿sí? Pero el que ama y te procura, hermano, el que ama y está atento, el que ama, porque el que no provee para su casa, dice, ha venido a ser ¿qué? Peor que un incrédulo. Porque el que ama, da. Y por eso dice aquí la palabra: y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ese es el fruto cristiano. No es de que soy rico para mí. No, seas rico en buenas obras, seas dadivoso, que le digas al hermano: Dios te bendiga, dice Santiago, pero dale, porque había frío, dice, y no le das para que se cubra, y no le das para que se coma una rachera. O sea, compártele y dile: hermanito, mire, Dios me bendijo, ando sobrado, abundado, y le invito, vaya y cómprese, o se la mando a pedir y se la envíen a su casa, y que diga: ¿quién se la envió? Su hermano, porque le ama. Eso es el cristianismo. Y ese amor, porque no es un amor de boca nada más. ¿Cuántos están entendiendo?
Eso maravillaba. ¿Qué es lo que hacían los inconversos cuando nace la iglesia de Cristo? ¿Cuál era su mayor asombro que leemos en Hechos? Mira cómo se aman, dice, porque eso no es común. ¿Y qué era el asombro? El amor que abundaba. Y es lo que está reconociendo y asombrado. Y aquí Pablo dice que él le daba siempre gracias ¿a quién? A su capacidad de él, a su manera de que él enseñó. No, dice a Dios, porque Pablo reconoce que él solo es un administrador de las cosas de Dios. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando un padre en una casa reconoce que no está la capacidad en él, sino que es la gracia de Dios, que sus hijos comienzan a crecer en estatura, en fe, en obediencia. ¿Cómo se siente papá cuando sus hijos son, dice uno, wow, qué hijos tan tremendos hice? ¿Qué hiciste tú? No, los hijos son de Dios, pero sí tienes responsabilidad de darle todo para que lleven sus vidas gloria a Dios y ser copartícipe con Dios y sentarte ahí quizás en tu vejez y ver a tus hijos en victoria y ver tus nietos y si Dios te permite hasta bisnietos y decir toda la gloria es de papá. Aleluya. Y es lo que Pablo está diciendo. Dice que él no se cansaba de dar gracias siempre por la iglesia en Tesalónica. Pero ¿cómo no va a dar uno gracias? Así como él se quejaba de los corintios, le sacaron lágrimas, como dicen comúnmente. A Pablo le sacaron canas verdes, hermano. Pues ya ni verdes, porque Pablo estaba así como un servidor. Dice la historia, Josefo, que era calvo, nariz aguileña, patizambo. Estoy repitiendo lo que dice el diccionario. Patizambo, enjuto. ¿Sabe lo que es enjuto? O sea, como una canasta de esas que hacen con raíz, con junco. Dura, hermano. Así era ese hombre, bajito. Dice la historia. Entonces yo dije, Corintios le sacó canas verdes a Pablo. No, quizás se le terminó de caer el pelo. Yo no sé por qué eso sucede, hermano. Sonríe, el Señor le ama. O cuántos papás que tenían la mata y después empezaron los hijos a crecer y luego ya no se peinaba porque ya no había que peinarse. O me dice algún joven, pastor, usted casi no le salen canas. Le digo, mi vida, ¿y dónde las vas a poner, santo? Lo que ya no hay es lugar para ponerlas, ¿verdad? Aquel que goce de canas, que las goce. Muy bien, ¿por qué me desvié? No sé, pero bueno. Dice en el verso 4 y lo puse ahí en resaltado, dice, tanto que, hermano, tanto abunda la fe y el amor en esa iglesia que se derramaba las otras obras. Dice, tanto que nosotros, dice Pablo, él y su equipo, los que vivían para eso, los que su gozo no era tener más propiedades, más negocios, no. El negocio de Pablo era la obra. Dice, nosotros, el equipo, él aquí escribe Silvano y Timoteo, dice, tanto que nosotros mismos nos sentimos orgullosos. Esta palabra también de gloriarse, Pablo estaba asombrado y ¿qué más? Y orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De ver la obra en la cual él había sido partícipe. Aleluya. Y dice que ellos ¿qué? Se sentían orgullosos al saber de la abundancia y que no solo eso, sino que seguía creciendo, hermano. Ellos estaban en crecimiento, por eso nuestro título de esta serie ha tenido varios, pero ahora estamos en una iglesia en crecimiento, segunda parte. ¿Qué es lo que estaba esta iglesia? ¿Creciendo en qué? En fe, creciendo en amor y multiplicándose porque estaban llenando toda esa región con el evangelio, la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y Pablo, ¿cómo estaba? Henchido de orgullo, hermano.
Cuando dice nos gloriamos, ¿qué significa? Nos sentimos orgullosos, ¿sí? De ustedes, les dice. Tanto que nosotros mismos nos sentimos orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios. ¿Qué platicaba Pablo cuando tenía que dar testimonio? Hermano, él estaba en otra iglesia, estaba sembrando y decía, ustedes han oído hablar de la obra en Tesalónica, ellos están creciendo, están multiplicándose, abundan en fe y en amor, entre ellos mismos no hay necesitados porque la misma iglesia suple, hermano. Y esto no vende. Hermanos, si cada uno, cuando hubiera un hermano necesitado, juntáramos de a pesitos, 5 pesitos y juntáramos, le digamos, hermano, Cristo le ama y nosotros también. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Sí. Incluso Pablo le dice a Timoteo cuando están estableciendo la iglesia, dice, y pon en la lista a las viudas que en verdad lo sean, dice. ¿Qué es que pusiera en la lista? En la nómina de egresos de la iglesia había viudas, dice, pero que en verdad lo sean, ¿sí? Que ya están solas, le da una edad y que ya no tenga hijos, dice, porque si tienen hijos, que los hijos se hagan cargo, dice, para que aprendan a ser responsables y no cargar a la iglesia. Pero las que en verdad son viudas, que quedaron solas, dice que a esas ponlas en la lista. Y así es como se tiene que hacer. Ok, ¿y por qué más se gloriaba y oraba y se sentía orgulloso Pablo, Silvano y Timoteo? ¿Qué le resalté ahí ahora? Ya vimos fe, la importancia de la fe, ya vimos amor. Imagínense un versículo, hermano, podemos estar ¿cuánto tiempo? Horas en un versículo. No es nada más de estar buscando el tú puedes ser el mejor y Dios te quiere guapo, guapa, Dios te quiere que encuentres la eterna juventud. No, esas son pamplinas, son mentiras del diablo, hermano. Aquí estamos viendo lo que Dios quiere para su iglesia. Aleluya. ¿Cuántos aman a sus hermanos aquí en la iglesia, hermano? Que diga que no lo excomulgamos en este momento. ¿Cómo ven lo hemos hecho, hermano? Cuando nos enteramos de que alguien está pasando difícil, levantamos la ofrenda y se les envía. Y aquí hay muchos que son testigos de eso. Eso es el amor manifiesto, hermano. Amén. Ok, ahora vamos a ocupar un tiempito más para ver, ¿qué palabra? Vuestra paciencia y fe en todas vuestras ¿qué? Persecuciones. ¿Por qué, hermano? Y tribulaciones que soportáis. ¿Qué es lo que Pablo estaba orgulloso? Que ellos crecían en fe, en amor y en paciencia, pero no estaban en un lecho de rosas. ¿Estaban en qué? Persecución. ¿Qué entiende por tribulación? Persecución, sí, usted la conoce bien, ¿verdad? Aquellos que los persiguen, esa gente que se viste de amarillo y azul, te encuentras bajo las piedras. Ya está. Me busca, sí, vengo porque se atrasó en el pago. Sufren persecuciones. Nos persigue la Comisión de Electricidad, nos persigue, en fin. Es una iglesia, hermano. Porque ¿cuántos dijeron, ay, qué padre, crecieron en fe, crecieron en amor, están abundando en paciencia, están creciendo? Dice uno, wow, ¿cuántos quisieran esa iglesia? Sí, pero ¿qué dice Pablo? En todas vuestras persecuciones. Porque ya vimos que ellos nacieron en persecución por los grupos de su propia región, de su propia ciudad. Tesalonicense era una ciudad cosmopolita. Para hablar del primer siglo, tenían 2,000 habitantes, o sea, era una ciudad grande. Pero había mucho paganismo, mucho romano, mucho griego. Entonces nace la iglesia cristiana y nace contracorriente, es contracultura y los perseguían, ¿sí? Y ellos, a pesar, hermano, nosotros la tenemos a favor. Todavía no pasamos persecuciones.
¿O a alguien aquí lo persiguen por causa de Cristo, de la paciencia de Cristo? No. ¿Qué es las amenazas que te hacen? Por ejemplo, cosas que me entero de la iglesia, que son jóvenes, vinieron a Cristo, tienen su bebé y ya los abuelos que son católicos, algo, tienes que bautizar al niño porque si no esto y el otro. Y tú dices, no, es que los niños no se bautizan, pues entonces olvídate de la herencia y bla, 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 bla. Esas son las persecuciones más graves. Pero de que el gobierno nos persiga, no. Que el gobierno nos diga, no tienen que declarar su fe. Incluso en las redes sociales, hermano, nosotros subimos las predicaciones y hasta ahora no hemos tenido ya el corte. Ok, pero ellos crecían en medio de vientos contrarios. ¿Y cuántos han observado? Nosotros somos costeños, literalmente. Y cuando vemos los árboles, selva, tierra adentro, son más frágiles. Sus raíces no son tan profundas, tan arraigadas como algún árbol en la costa, porque ellos crecieron. Hay una figura cuando uno entra aquí a la Ventosa, lo que es la puerta del Pacífico, uno baja y ahí hay unos golpes que si no los mides bien te voltean el carro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo gracioso? Que ya no hay viento, hermano, y los árboles crecieron así, como si estuvieran en medio de una impresionante ciclón. No, es que como siempre está soplando, los tomó en crecimiento y se hicieron de lado. Pero están durísimos, hermano. No se arrancan esas benditas plantas. ¿Qué es lo que vemos en esta figura? Hermano, ¿cuántos son los creyentes que no se quiebran? A los que Dios toma por hijos, los disciplina. Sabe que el sufrimiento está en el paquete, hermano. Dios dice en Filipenses 1:29, y a ustedes no solo se les ha concedido que crean en Cristo, sino que también se les ha concedido que padezcan juntamente con Cristo. ¿Cómo lo ve? El ser cristiano es un llamado al sufrimiento. Estás en tierra inhóspita, en tierra extraña, eres extranjero y peregrino, no te quieren, te aborrecen. El problema del cristiano es que quiere ser amigo del mundo, no, y el mundo te aborrece porque tú le estampas en la cara, por así decirlo, tu santidad, porque si tú eras el más perdido de todo y ahora resulta que tú eres el santo, el religioso, ya no te invitan a las fiestas, eres una piedra en el hígado de la gente, te aborrece. Cuando escuchan tu nombre, hermano, hasta se les tuerce la cara. Pero si era el más canalla, la más perdida, como ahora es que se pasea y ahora con la Biblia bajo el brazo, los domingos ahí lo ves que va de hipócrita a la iglesia. ¿Y cómo crece uno, hermano? Fuerte, firme. Porque dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, porque aquel que está sin disciplina, dice, el tal no es hijo, el tal es bastardo. Y hay padres de familia, hermano, que aborrecen a sus hijos porque no los corrigen. Dice, el que retiene el castigo a su hijo aborrece. Hijos mimados, ¿cómo se van a hacer? Son hijos mimados. Todo le dan, ni siquiera abren la boca para pedir algo y pum, se las llenan. Y ahí los tienen, hermanos, como leones de zoológico, pero la carne se la dan allí crecen. Como yo les digo, esos leones cuando los sacan de la jaula por algo, hasta un perro los mata, hermano. Pero uno es culpable, porque el modelo está en ¿qué? Disciplina, hermano. No le des a tus hijos usted porque no tuvo, y usted porque no tuvo cree que teniendo en abundancia y dándole a los hijos van a ser mejores. No. Ok. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Vuestra paciencia. Y esta palabra paciencia en griego se escribe hupomone. Hupomone. ¿Qué significa? En una de sus líneas dice esperar alegre. ¿Qué? En medio de la tribulación, en medio de situaciones contrarias por causa de tu fe, dice esperar alegre.
Hupomone también significa avanzar bajo resistencia. No es la paciencia de aquel que dice, ¿qué haces? Pues aquí estoy esperando, hermano. Eso es una espera, ¿qué? Pasiva. Es una espera que ya perdió la esperanza. La paciencia cristiana está de la mano con la fe, el amor y la esperanza. Nuestra paciencia estamos esperando, pero dice allí Hupomone que estamos esperando en alegría, que estamos esperando en esperanza, que estamos esperando bajo presión, pero no estamos quietos, dice avanzando. Hoy día se pone de moda una palabra que se llama resiliencia. No sé si la han oído en los motivadores de las redes sexuales, las redes sociales. Y te hablan de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es Hupomone, avanzar en la adversidad. O sea, a pesar de, ¿sí? Resistencia, dice Hupomone. Resistencia, hermano. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que debemos tener la paciencia de ¿quién dijimos? Del sembrador. La paciencia del sembrador, dice la figura. El sembrador sabe por la repetición que esa semilla que sembró solo tiene que esperar. Pero va a venir la lluvia, dice, temprana y tardía. Así nosotros, hermano, nosotros sabemos que sus promesas son verdad. Que sus promesas, aunque tarde, le dice Dios a Habacuc, escríbelo a Habacuc y públicalo, porque aunque tarde se cumplirá. Y a esa paciencia me refiero, a esperar las promesas de nuestro Dios, hermano. ¿Por qué nosotros estamos así? Y viene y se sacude y nos ha pasado de todo y renuncia a tu fe. ¿Qué dice Job? Yo no sé por qué mi fe es tan fuerte. Lo vamos a leer. No lo sé, dice. Así como nosotros, hermano. ¿De qué nos ha pasado? De todo. Se nos han muerto gente amada. Nos han provocado y nos dan ganas de responder como antes, ¿no? Y cuando nos maldicen, ¿qué debemos de hacer? Bendecir. Esa es la paciencia de Cristo. Él llegó, Él esperó 33 años, 30 años. La paciencia de Cristo habla. Este tema de la paciencia, hermano, no lo acabamos hoy. Así que ni crea que lo vamos a acabar. Porque hay algunos que son desesperados, ¿sí o no? Y los hipertensos. ¿Qué más? Los intensos, ¿cómo? Pero síguele, porque ya se estaban abriendo las ventanas del cielo, pastor. Sí. Esas son las obras de la carne, las que te hacen casarte antes de tiempo, porque no tienen ¿qué? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Decían los viejos de antes a los chamacos, muchacho, espera. Dice, paciencia, piojo, nos decían, que la noche es larga, dice. ¿Se imagina? Y más si es cabezón. Tienes, hermano. Pero estamos hablando de una paciencia humana que se va adquiriendo por los años. Pero aquí estamos hablando de un fruto divino. No es la paciencia que mucha gente tiene paciencia, hermano. Y es emprendedora y trabaja y sabe que va y la va a lograr. Quizás ya a los 80 años. Ahí está mi carro, lo compré. Ya no puedo manejar, ya no me dan licencia, pero lo compré. Y sí, se puede, hermano. Y eso es de lo que te hablan los motivadores. Tú puedes esto, y sí, yo estoy de acuerdo. Pero aquí la paciencia que habla es la paciencia de Dios para cumplir el propósito de Dios. La paciencia que estamos hablando es para tener éxito en el caminar en la obra de Dios. Pablo tuvo paciencia, renunció a todo, pero él ¿qué sabía? Que él predicaba la palabra, sembraba la semilla, decían aquellos, y la semilla ¿qué hacía? Crecía y se multiplicaba, hermanos, y llenaron la tierra los apóstoles. Y con esa experiencia, nosotros igual, hermano. Cada domingo llueve, truene, como esté. A veces algunos me dicen, ¿será que venga la gente? Le digo, la gente va a venir porque el que produce el querer como el hacer es Dios por el Espíritu Santo. ¿Por qué vino usted aquí? La Escritura dice que Dios es el que produce. No solo el querer, sino que logres lo que quieres por su buena voluntad. Ok, entonces vamos
poniendo los puntos para esta virtud. La paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando usted ve en la Biblia Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Aleluya. ¿Cómo estaba la iglesia tesalónica en ese fruto? Abundaban, hermano, creciendo, abundando. ¿Sí? ¿Cuál otra manifestación? Gozo. ¿Cómo está en el gozo, hermano? Recuerde que el gozo del fruto del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. La felicidad del mundo es de afuera hacia adentro. Propiedades, éxitos, no, eso no es malo. No crea que yo estoy aquí como el Grinch. No. Yo solamente, mira, el mundo, sí, si usted trabaja va a tener. ¿Quiere tener dinero? Trabaje y ahorre más de lo que, ¿cómo es? Sí. Como les digo, ¿quieres no tener problemas? Muérete. Ah, no, ¿verdad? Me equivoqué. Ok. Pero no estamos hablando del éxito como el mundo lo ve. Estamos hablando tener éxito porque usted y yo somos siervos, hermano. Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que cuando lleguemos delante de Dios, Él nos diga: entra, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no puede tener la alegría de que compartió la palabra y esa persona está caminando, hermano. Es algo, pero tan hermoso. Recuerdo que le prediqué a una persona, pero años, hermano, años, más perdido que yo, imagínese. Y yo le prediqué, no lo volví a ver, hermano. Pasaron los años y estaba yo en un congreso en Coatzacoalcos. Vino un cantante cristiano y ahí nos estábamos gozando, hermano. De repente llegan y me tocan por la espalda, me dice: Pastor Gustavo. ¿Y tú qué haces, pastor? No, yo soy predicador del evangelio. Digo: ¿tú, diablo? Dice: pues tú también. No me dijo así, pero yo, mi conciencia, dije: pues si yo igual. Pero imagínense la dicha. Yo dije: no, esto es trabajo perdido, pero hay que hacerlo. No, hermano. Ya predicaba el evangelio. Otro igual que se llama Gustavo, ya predica, ya anda por varios, ya hasta me asombró. Dice: no, dice, yo ya he ido a Costa Rica y yo no salgo de Mina. Y el hermano ha predicado, lo invitan a las iglesias y todo. Y yo dije: wow, tengo buena mano, eso sí. Ok. ¿Cuánto llevo, hijo? 1 hora 15 minutos. ¿Cómo anda la paciencia? ¿Me soporta unos 30 minutos más? Sí, ok. Muy bien. Vamos entonces a ir poniendo las definiciones. ¿Cuántos ya entendieron que el éxito es lograr las cosas para las cuales fuimos alcanzados? Estamos hablando a la iglesia, hermano, ¿sí? No se confunda con cosas del mundo que amamos, respetamos, oramos por ellos, pero nuestros valores no se rigen igual. Ok. Entonces, entendiendo cómo se define paciencia, ya le dije la palabra en hebreo, hupomone, avanzar contra presión, ¿sí? Mantenerse avanzando, hermano, ¿sí? Nadando contra la corriente. No es una paciencia estática, sino es una paciencia que va en pos, puesto los ojos en Jesús. Dice: corriendo la carrera que tenemos por delante, pero dice: corriendo con paciencia, corriendo con paciencia. ¿Cómo ve usted eso? Déjelo por ahí anotado. Ok, pero otra definición que anoche me daba el Señor, porque siempre estoy buscando cómo hacerlo más explícito. Digo: Señor, entonces la paciencia, ¿qué es? Y escribo: la paciencia es la voluntad de esperar en Dios. La paciencia que Dios nos demanda es la voluntad de esperar en Dios. Si no entendió, mire, la paciencia divina es la determinación de esperar en Dios. Es la decisión de esperar en Dios hasta que se cumple. Amén. Job dijo:
Cuando sus amigos le dijeron, oye, es que tú dice, no, dice, aunque él me matare, wow, en él esperaré. Porque hay personas en la iglesia, en el caminar cristiano, hermanos, que le ha pasado de todo. Dice uno, no, yo estoy tranquilo al lado de ese, de esa. Se le murió el hermano, el papá, esto le atropellaron a los hijos, quebró su negocio. No, ese está en maldición, llévenlo a liberación. No, hermano. ¿Por qué Dios permitió que a Job le pasase lo que le pasase? Porque usted lee a Job y usted dice, no, mi problema está papita. Perdóname la expresión de papita. ¿Cuántos leen a Job y dicen? Yo les he dicho, hermano, siempre me meto en problemas. Había unos hermanos de la iglesia y de calle a calle, de esos que son jarochos. Ya sé, ¿cómo está, varón? Bien, varón, ¿cómo está? Acá pasando las de Job. Y yo entre mí digo, mentira, mentira. Pasar las de Job es que perdió todo económicamente. Luego sus hijos se los mataron. Y luego le cayó una sarna maligna, hermano. Y su esposa estaba allí. Te lo dije. ¿A quién de aquí ya le pasó eso? No, hermano. ¿Cuántos dicen, no, Dios me ha mimado, yo soy un mimado? ¿Sí o no? No te ha faltado, no te ha fallado. ¿Y qué decía Job? ¿Jehová dio? ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Jehová quitó? Dice que lo bueno recibimos de Dios, lo malo no lo recibiremos. Dice, pero si Él es, todo viene de Él, como dice Santiago. Hermano, cuando te viene una dificultad, no andes buscando al diablo para decirle, diablo, en el nombre de Jesús. No, es Dios. ¿Por qué? Porque quiere sacar, quiere pulir para que crezcamos. Porque la fe como el oro, dice, ya lo vimos la semana pasada. Dice que el oro, para quitarle las escorias y hacerlo de mayor valía, lo meten al fuego. La plata, hermano, la plata la meten al fuego y luego ¿qué hacen? Cuando ya está así y está botando las impurezas, la sacan al yunque y ¡pau! Hola, ¿qué quiere ser? ¿Oro o plata? Plata de ley, dice, pues es que esa ya recibió fuego y golpe, hermano. Fuego y golpe, hermano. Jesucristo fue profetizado en Isaías. ¿Cómo iba a ser llamado Jesucristo? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántos casados dicen? ¿Cuántos son casados, hermano? Y son fieles y aguantamos el temporal. Te lo dije. Y entonces, que vamos a vivir de la fe. Aleluya. Roba como antes. Tranza, porque el que no tranza no avanza. No. ¿Cuántos varones casados son experimentados en quebranto? Porque no podemos caminar como el mundo, hermano. Tenemos que aguantar. Pero cuando pasa el tiempo, ¿qué se nos ve ya? La mansedumbre. Chica, amiga, muchacha, si te vas a casar, busca un cristiano. Pero revísale que ya se le tenga la marca del yugo de Cristo. Ya. Que sea fiel, porque no lo agarres porque, ay, es que mira, tiene una personalidad y todo. No, hombre, es un hijo del diablo eso. Te vas a echar de suegro al diablo, imagínate. ¿Cómo la ves? No, muchachos. Recuerde que la belleza, sí o no, amigos grandes, ¿cómo éramos de joven? Así, guapísimo. Eso se pierde, eso se lo lleva el aire. Pero lo que es el carácter, hermano, y la paciencia es la formación del carácter. La persona que tiene paciencia aguanta. Esos que gritan a las primeras, no, eso les falta todavía más látigo, más fuego y ¡pum! Golpe. Me proyecto, ¿verdad? Ok, más el fruto del Espíritu es amor, ya lo vimos, gozo, qué hermoso es el gozo, la paz y la paciencia. ¿Qué le dije yo que para que entendiéramos qué entiendo yo por paciencia? Y le dije, para entenderlo yo y compartírselo, la paciencia es la voluntad de esperar en Dios.
Paciencia es esperar las promesas de Dios, no adelantarte ni bendecirte por tu lado, porque el que se quiere bendecir acaba en drogado, hermano. No, que sea Dios el que te bendiga. Así que la paciencia es ¿qué? La voluntad de la persona, la determinación, la decisión. He decidido esperar en Dios. Eso es paciencia. No se meta mucho que en el griego y todo, no. ¿Qué es paciencia? Es la determinación de esperar en Dios. ¿En quién voy a esperar, hermano? En Dios. Aunque sean sacudidos los montes y digan, mira, ven que aquí está el tesoro, mira que aquí bajó Cristo, mira que esta iglesia. Voy a esperar en Él. Vemos que dice el hermano del Señor Jesucristo. Démonos minutos más antes de irnos. Santiago 5:7. Santiago es el medio hermano del Señor, es hermano de mamá de Jesús de Nazaret. Y dice Santiago en esta palabra de enlace, por tanto es una palabra de enlace. Él está enlazando toda la doctrina y dice, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Si no, no fuera paciencia. Hermanos, Cristo viene y debes de tener hoy paciencia. Es que ya no aguanto. Aguante, ¿hasta cuándo? Cuando Cristo venga, ¿qué es lo que va a cambiar? Seremos llevados. Hermano, ¿qué va a pasar con el pecado que mora en nosotros, que nos mata y nos enferma? Va a ser quitado y se nos va a dar un cuerpo glorificado. Y si ya no hay pecado en esta carne, no hay muerte. Dice que enjugará Dios toda lágrima. No es tema de que Dios, ahora que cuando nos tropecemos allá en el cielo, Dios nos va a estar secando las lágrimas. No, aquí la figura literaria es que ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Mi hija me dice, ay papá, me hiciste llorar. Una historia que le conté de niños. No había para zapatos, usábamos sandalias, no, chanclas de hule, de esas. Y vivíamos en una colonia que fue una colonia, ¿cómo se le llama? Cuando llegan ahí los colonizadores. Ahí llegábamos. Y habían clavos, ¿verdad? Los que conocen hasta. Habían clavos retorcidos que sacaban de las maderas. Clavos grandes de 4 pulgadas. Alambres, hermano. Y nosotros corríamos como un venado. Pues éramos niños en esa alegría de la niñez. Y salíamos corriendo, hermano. Y una de esas se me atraviesa un clavo de esos retorcidos. Y llego como pude, me meto a una puerta de la casa que siempre estaba abierta, hermano. Y era la de la cocina. Y ahí estaba mi mamá. Y yo sentía, dije, ya me morí. ¿Cuántos son de niños así? Y todavía de grandes, tienen 40, 50, 60 y les duele algo. Ya me morí. Es un tumor, así empezó mi tía y murió. Te da gastritis, ya te hicieron prueba de esfuerzo, ya te hicieron, ¿cómo se llama el otro? Electrocardiograma, ecocardiograma. Dice el doctor, traes un corazón bien sano y tantito te duele porque me le metiste habanero con Coca-Cola y café. Y al rato te duele, ay, ya me morí, sí, ya me voy a morir. Pues llego así, pero era un niño y entro a la cocina. Mi mamá ni se alteró. Me tomó, me sentó, me echó agua, sacó el clavo, me vendó, me arrulló en su regazo y me quedaba yo bien dormido, hermano. Y a veces extraño cuando traigo clavos atorados. Digo, ¿a dónde iré? Mi mamá ya no está. ¿Pero a dónde iremos? ¿A dónde vamos ahora? Cuando traes un clavo atorado. Cuando dices tú, ya de plano hasta aquí llegó mi paciencia. ¿A dónde iremos? Dice Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos, hermano? Cuando venga la tribulación, los vientos en contra, las tragedias, ¿a dónde iremos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Corramos la carrera, miren la paradoja, con paciencia. Correr con paciencia, de eso sí sé. Correr con paciencia.
¿Sí? Es cuando empiezas, checas tu reloj, kilómetro 1. Me faltan 4, pero tú sabes que vas a llegar al kilómetro 5. Y es correr con paciencia. Porque los nuevos llegan y quieren correr rápido y un ratito nada más los veo y ya están, ya se quedaron. No, el cristianismo es correr con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con... ¿Qué figura? Hermano, ¿y tú quieres que ya sembraste hoy y mañana? No, persevere. Manténgase santo, manténgase en santidad, santifíquese por completo, sea santo, busque más del Señor, crezca en la fe, en el amor, en la paciencia, en la esperanza. Pero ¿cómo crecemos? A través de la tribulación, a través de la oración, a través de poner nuestros ojos en Jesús, a través de experimentar el dolor. Es como uno crece, hermano. Es como uno se hace varón y varona de dolores. Hay hermanas, mira, que les ha llovido sobre mojado, hermano. Y ahí están firmes, caminando en la fe. Porque tienen sus ojos puestos, ¿en quién? En el que viene, hermano. Aleluya. Dice, tened también ustedes paciencia. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermano, Tesalonicenses, la primera carta, habla en la primera y en la segunda de ¿qué? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Que fortalécete, espérate, crece en la fe, porque está hablando de la parusia, de la segunda venida de Cristo, y seremos arrebatados, y nos manda a que pase lo que pase, no te muevas. Pase lo que pase, no te desvíes del camino. Y eso es lo que quiero hoy compartirle en esto, hermano. Venga lo que venga. Aquí no prometemos que te va a ir bien. No, hermano, no somos brujos, no manejamos horóscopo, no somos adivinos. Lo que sí te puedo decir es algo como una crónica de una muerte anunciada. Si no te arrepientes, el infierno te espera. Pero si te arrepientes y te apartas, alcanzarás. ¿Sí? Pero es de qué? Todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. No apartarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Puesto los ojos en quién? Corramos con. Ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Hoy, si Cristo no viene, hay que terminarlo en santidad. Amén. Hermanos, verso 9. Está hablando a la iglesia. El mundo esto no lo puede entender, hermano. O si alguien llega que no es cristiano y dice, no, están mal, sí. Dice en Corintios que ellos dirán que estamos locos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Ok. ¿Qué debemos de tener en la iglesia, hermano? Paciencia. ¿Y paciencia solo con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿Y debemos tener paciencia quiénes? Soportémonos. Tengamos paciencia, hermano. Mira, hay hermanos que parece que no crecen, hermano, pero tenga esperanza. Quizás son como esos bambú chinos. ¿Han oído usted el tema del bambú chino? Que no sé cuánto tiempo se planta y no sale de la tierra, hermano. Y aquel que no sabe dice, pues dice, no, ya eso ya no dio. No, el tema es que ese bambú va creciendo para abajo. Sí, léalo por ahí, búsquelo en las redes, o ahí en San Google. Y dice que va para abajo, pero cuando da la vuelta, agárrate. Porque en cuestión de semanas dice que crece hasta 30 metros, hermano. Yo tengo la esperanza cuando veo a un hermano que parece que sembraste, digo, quizás sea un cristiano chino, bambú chino. Digo, quizás está agarrando fuerza para abajo, para cuando diga, ahora sí agárrate, diablo. Hay plantas que crecen, el coco, la palma de coco, primero crece para abajo, hermano, para después jalar hacia arriba. ¿Qué debemos de tener?
para aquellos hermanitos que vemos que aniversario pasa de la iglesia y sigue siendo ¿qué? El mismo niño, la misma niña quejumbrosa. Es que aquí no hay amor, pastor. Ay, Dios bendito. Pastor, la alabanza no me gustó. Ay, Dios, ay, levántame, Señor. ¿Cuántos cristianos usted conoce de esos que no dan más que lata, hermano? Ya otra vez va a pedir dinero el pastor. Ay, por favor. ¿Qué debemos de tenerles? Paciencia. Mire lo que vamos a ver para el jueves, no falte. Si yo le diría, ¿usted le tiene paciencia a Dios, hermano? Ya lo metí en problema. ¿Usted le tiene paciencia a Dios? No, pero ni diga eso, pastor. ¿Usted le tiene paciencia a Dios? ¿Por qué no esperaste antes de meterte en lo que te metiste? No, es que si Dios no me habló, lo más seguro es que lo apruebe. No, si Dios no te habló es por amor, para que no lo hagas. ¿Por qué no lo piensas de esa manera? Porque yo como pastor veo mucha gente que me dice, no, pastor, ¿y por qué te divorciaste, muchacho? Porque ya vienen y me anuncian, pastor, pues le vengo a decir que ya nos divorciamos. ¿Quién? ¿Conmigo? ¿Contigo? ¿Cómo? No, ya nos divorciamos, pastor, porque no nos entendimos y todo. Mira, se casaron, no le tuvieron paciencia a Dios, porque Dios es el que trae a la mujer al varón. Pero por no tener paciencia, ¿qué dijeron? Preguntaron, Señor, ¿es con esta que me voy a casar? O sea, esta en el término correcto. Y Dios no habla. Y dice uno, pues yo creo que como Dios no me ha dicho nada, Él me está aprobando y me caso con ella. No, si Dios no te habló quizás, muy probablemente es porque te ama. Y debes esperar. Y luego te dejas y de la misma manera, Señor, me voy a divorciar, ¿tú qué dices? Dios te va a decir que no, porque Él aborrece el divorcio. Así que la pregunta era, ¿nosotros le tenemos paciencia a Dios, hermano? ¿Te endrogas? Señor, ¿me compro ese carro o no, Señor? Porque yo siento, Señor, que dice Dios, no te dice nada. El Señor no me dijo nada porque te ama. Y al rato te compras el carro y ¿cómo andas huyendo? De los pagos, que ya no hay esto, que no hay el otro. Pero debemos de tener ¿qué? Paciencia. Y dice la paciencia de Cristo. Así que nada más le quiero leer a Job y nos vamos. Le prometo que nos vamos. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mire lo que es el cristianismo, hermano. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira lo que exclama Job, hermano. Job estaba asombrado y Job pregunta, imagíneselo, sin los bienes materiales, sin sus hijos, sin salud, porque dice que le vino una sarna maligna a Job y que ahí estaba desnudo y se rascaba con un pedazo de loza, dice en la escritura, con un tiesto, se rascaba la sarna y sale la mujer y le dice, ¿cómo? ¿Todavía retienes tu integridad? O sea, un hombre íntegro, porque Dios dijo, ¿han visto hombre íntegro como él? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, maldice a tu Dios y muérete, le dice. ¿Y sabes qué exclama Job? Asombrado, en el capítulo 6, apenas donde va pasando toda su tragedia, él pregunta, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Hermano, gente que en verdad ha sido avasallada y ni ellos mismos entienden cómo es que están vivos todavía. ¿Sí se está viendo? Dice Job, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? O sea, Job decía, que alguien me diga por qué no me he matado, que alguien me diga por qué todavía reconozco a Dios y lo bendigo. ¿Qué decía Job? Que alguien ¿qué? Me explique, que alguien me diga cómo aún tengo fe. Y dice, ¿y cuál mi fin para que tenga aún qué? Paciencia. ¿Qué esperaba Job?
Si ya todo lo había perdido. Pero él había tomado la determinación de esperar en Dios. ¿Qué le dije que es paciencia? Para mí, la decisión, la determinación de esperar en Dios. Y Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y así usted, cristiano, cristiana, estamos desafiados a ¿qué? Venga lo que venga, en él esperaré. Y mira qué más dice. ¿Es mi fuerza la de las piedras? Imagínense la figura que está usando. Y estamos hablando en la Palestina, en esa región donde las piedras son piedras calizas, no las piedras de otros lados que se quiebran hasta con el agua, no, unas piedras duras. Y él está diciendo, ¿qué es mi fuerza como la de las piedras? ¿O qué es mi carne como un metal de bronce? ¿De qué estaba asombrado Job? Que le cayó un vendaval de parte de Dios. Dios lo permitió. ¿Y él de qué estaba asombrado? Que seguía en pie. Y no hemos llegado a ese grado de aflicción, hermano. Así que dele gracias a Dios, que con lo que le dio es con lo que nosotros podemos resistir. Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la vara que nos está dando, nos va a dar, cuando ya digamos ya no puedo, Dios abre y dice ya. Era necesario para quitar de nosotros ¿qué? ¿Para qué el quebrantamiento? Para quitar de nosotros la soberbia. ¿Cuántos tienen problemas con la soberbia, hermano? Yo estoy viejito y todavía me creo, hermano. Y ya la tierra ya me dice, come on. Y yo le digo, aguanta, deja que predique más todavía. Somos quebrantados, ¿por qué, hermano? Porque Dios al que bendice es al quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. ¿Cuántos entendieron lo que es que debemos abundar en fe? Se debe de ver en amor, en esperanza y en paciencia. Téngale paciencia al hermano, téngale paciencia al pastor. Ya ve que el pastor no predica 20 minutos, predica, ese viejo predica. Que creo en su casa no lo dejan hablar, llega al púlpito y ya. Téngale paciencia. Hermanos, yo les tengo paciencia. Y no les cuento el expediente de más de uno aquí, hermano, y otros que no han venido. Y les tengo ¿qué? Paciencia. Así que yo le pido también, téngame paciencia y téngame amor para que esta obra crezca. Quizás imagínense la paciencia del Señor Jesucristo. Llegó un padre de familia con sus discípulos porque su hijo estaba atormentado por un demonio y ellos no pudieron echarlo fuera. Jesús viene, baja del monte de la transfiguración y ya llega y él pregunta, ¿qué tanto es este alboroto? Y llega el padre de familia y le dice a Jesús, dice, Señor, le traje a mi hijo a tus discípulos y les explica lo del endemoniado. ¿Y qué es la expresión que hace el Señor Jesús? ¿Qué dice? Generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nuestro Señor tiene paciencia, hermano. Tanta paciencia que detiene su juicio hasta que nos arrepintamos. Porque muchos atesoran ira para el día de la ira de Dios, alegando que es negligencia. Y yo les dije, no es negligencia, es paciencia. La paciencia de Cristo. Cristo nos tiene paciencia. A mí me tiene paciencia, hermano. Me dice una y otra vez, enderézate, enderézate. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí el Señor me dice, enderézate, sé correcto, sé santo, anda bien, guarda mi palabra. No sé usted, hermano, pero dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos dice, despojados de todo peso y de todo pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Dios del cielo, que tu palabra se siembre, Señor, profunda en cada corazón. Pensamientos,
filosofías, juicios míos personales, que se los lleve el viento, Señor. Pero sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te ruego, bendice esta casa. Te ruego que extiendas tu paciencia, tu misericordia infinita sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor, a crecer en fe, en amor, en esperanza, abundantemente. Y ayúdanos, Señor, a formar en nuestro carácter paciencia. Que seamos más los que hemos determinado, los que hemos tomado la decisión de esperar en ti, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que nosotros vayamos. Ayúdanos a no apostatar, a no desviarnos, a no quejarnos ni a maldecir, sino en todo, con nuestros ojos firmes en ti, Señor, hasta que tú vengas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Que Dios le bendiga, amado, amada. Estamos despedidos. Buena tarde, cuídese en Cristo Jesús. Amén.